Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los participantes en este seminario de Claxo dirigido a la salud internacional y la soberanía sanitaria. Me corresponde en estos momentos conversar un poco con ustedes sobre el tema de la epidemiología, pero desde la perspectiva de la epidemiología crítica. Nosotros todos estamos conscientes de la importancia de la epidemiología en la salud pública. Llegamos a decir que la epidemiología constituye la inteligencia de la salud pública porque es la que permite comprender la distribución desigual y los determinantes de la salud-enfermedad en la población. Pero la epidemiología tradicional se ha quedado anclada en el estudio de la frecuencia y la distribución de la enfermedad. Más aún, muchas veces estudia la frecuencia y la distribución de la enfermedad transmisible. Buena parte de los programas de epidemiología de nuestros ministerios de salud se reducen a eso, a estudiar frecuencia, a contar, a ver la distribución de las enfermedades transmisibles. Algunas han incorporado las crónicas no transmisibles, pero nosotros planteamos que la epidemiología tiene que avanzar para que permita comprender dos cosas fundamentales. ¿Por qué hay una distribución desigual de la salud-enfermedad en la población y cuáles son los determinantes de esa distribución desigual? En esa perspectiva proponemos una definición de la epidemiología desde la epidemiología crítica diferente, que es la epidemiología entendida como la disciplina de la parte de la salud pública que nos ayuda a comprender la distribución desigual y los determinantes de la salud en la población. Desde esa perspectiva, nosotros hacemos una crítica a la epidemiología clásica. La epidemiología clásica ha sido reduccionista, ha fragmentado la realidad, se concentra en la enfermedad como hecho fundamentalmente biológico, reduce su lógica explicativa a factores de riesgo y reduce el concepto de exposición y vulnerabilidad a un proceso de carácter meramente probabilístico. Eso hace que la práctica epidemiológica que domina en la sociedad se reduce a la vigilancia de enfermedades o se reduce a acciones sobre los factores de riesgo y sobre los estilos de vida. Nosotros además señalamos que en estos momentos, gracias a que la salud se ha convertido, lo vamos a ver o ya se vio en el momento de la salud y la economía y el capitalismo, ha surgido una epidemiología bajo contrato, una epidemiología que responde a los intereses del capital y del mercado. Hay cantidades de estudios epidemiológicos para demostrar que el glifosato no produce cáncer. Son contratos que ha hecho la Monsanto y ahora la Bayer con epidemiólogos para que produzcan, entre comillas, evidencia alrededor de un problema que está claramente demostrado por la ciencia, que es el carácter carcinogénico del glifosato. Desde esa perspectiva nosotros hacemos una epidemiología que no transige con esa epidemiología bajo contrato. Esas son parte de las limitaciones de esta perspectiva reduccionista de la epidemiología clásica y de la epidemiología tradicional. Nosotros entonces hablamos de una nueva epidemiología, de una epidemiología crítica, que propone una ruptura epistémica con la epidemiología clásica y que esa ruptura epistémica tiene tres componentes fundamentales. El primero, la epidemiología clásica utiliza tres grandes categorías para la distribución y frecuencia de la enfermedad. Y esas categorías son persona, lugar y tiempo.
nosotros pensamos que eso tiene que ser complementado. La persona hay que convertirla en clase social. El tiempo hay que convertirlo en historia y el lugar hay que convertirlo en territorio. Entonces, no seguir con esa epidemiología clásica que ve las características individuales de la enfermedad en la persona, no seguir con esa epidemiología que ve el lugar solo desde su perspectiva geográfica, no seguir con esa epidemiología que entiende el lugar y el tiempo desde una perspectiva reduccionista y agregar entonces esa nueva forma que plantea la epidemiología crítica, que es convertir historia, determinación, territorio, clase social como elementos fundamentales para comprender la distribución desigual y para comprender la determinación de la salud-enfermedad en la sociedad. Y para ello, la epidemiología utiliza tres categorías fundamentales. Yo diría, estas son las categorías de la epidemiología crítica. La primera, reproducción social. La segunda, metabolismo, sociedad, naturaleza. La tercera, determinación social. Estas tres categorías son fundamentales para que se produzca esa ruptura epistémica con la epidemiología clásica y permita el surgimiento de esta nueva epidemiología, que es lo que estamos llamando la epidemiología crítica latinoamericana. Lo repito porque es muy importante. Tres categorías a incorporar. Primera, reproducción social. Segunda, metabolismo social, sociedad, naturaleza. Y tercera, determinación social. No tenemos oportunidad de explicarlas con detalle por el poco tiempo que nosotros disponemos para esta sesión, pero deben ser profundizadas y voy a hacer algunos muy breves comentarios sobre ellas. Y recuerdo, el segundo elemento de esta epidemiología crítica es convertir las viejas categorías de la epidemiología tradicional, persona, lugar y tiempo, en clase social, territorio e historia. Convertir lo que la epidemiología clásica llama historia natural de la enfermedad en la historia social de la enfermedad y convertir los factores de riesgo en procesos no estáticos, muy dinámicos, que protegen la salud o que afectan la salud, lo que llama la epidemiología crítica los procesos protectores o los procesos nocivos. Y eso hay que darlo, y este es el tercer componente de la epidemiología crítica, incorporando los diversos niveles de análisis y explicación de los problemas de salud. Y nosotros allí planteamos que hay tres niveles de análisis. El nivel de lo general, el nivel de la sociedad, el nivel del modo de producir y consumir. El segundo nivel, el nivel de lo particular, el nivel de la comunidad, el nivel donde se construyen las relaciones sociales y el modo de vida. Y el tercer nivel, el nivel de lo singular, el nivel del individuo y los estilos de vida. La epidemiología tradicional reduce a factores de riesgo en el espacio de lo singular y por lo tanto se ocupa fundamentalmente de los estilos de vida. Introducimos en la epidemiología crítica una categoría fundamental que es modo de vida, la forma como los colectivos humanos, las poblaciones y las comunidades se organizan para satisfacer sus necesidades, se organizan para vivir, y eso es lo que llamamos el modo de vida. Y luego hay algo todavía más en lo general, que es la sociedad, que es el modo de producir y el modo de consumir, que en nuestra sociedad capitalista tiene como centro el consumo y la acumulación de mercancías. Claro, la salud y la enfermedad se expresa en esas diferentes dimensiones y cada una de esas dimensiones corresponde a un espacio determinado de determinación. Y aquí hay unos aportes muy importantes en relación a esa categoría que señalábamos de reproducción social. Samaja lo plantea claramente. Samaja es un epistemólogo de la salud
argentino, que él plantea que para la epidemiología crítica la reproducción social comprende 4 dimensiones fundamentales. La dimensión de la reproducción biológica de los procesos biológicos, la dimensión de la reproducción cultural de la conciencia y de la conducta, la reproducción de los procesos político-ideológicos. En tercer lugar, la dimensión de lo ecológico-ambiental, que tiene que ver con la reproducción social, con la relación sociedad-naturaleza y su impacto sobre la salud. Y luego, la reproducción en la dimensión de lo político y de lo económico, la reproducción económica de la sociedad. Y nos plantea Samaja que cada uno de esos procesos está regido por los principios y leyes de las disciplinas específicas. Lo biológico por las ciencias biológicas, lo político y lo económico por las ciencias económicas, los procesos ecológicos por las ambientales. Cada una de las disciplinas se ha encargado de desentrañar esas realidades, pero lamentablemente el modelo positivista, cartesiano, de ciencia que nosotros tenemos, convierte cada una de esas disciplinas en hechos aislados y no los relaciona unos con otros. Por lo tanto, desde la epidemiología crítica tratamos de producir un enlace entre esos procesos de forma de que esa reproducción de lo biológico, de lo cultural, de la conciencia y de la conducta, de los procesos ecológicos ambientales y de las relaciones políticos económicas podamos verlo en el marco de una totalidad. Y eso es lo que nos permite comprender la distribución desigual de la enfermedad en la sociedad, la distribución desigual de la salud en la sociedad, y nos permite comprender la determinación social e histórica de la salud y la enfermedad en la sociedad. Un comentario sobre la categoría metabolismo, sociedad, naturaleza, metabolismo social. Esto es fundamental, porque el modelo de apropiación de la naturaleza que predomina en este mundo globalizado, en este mundo de un capitalismo neoliberal globalizado, es el modelo extractivista. ¿Y qué es el modelo extractivista? No es otra cosa que la extracción de los recursos naturales de la naturaleza para incorporarlos al mercado. Entonces es convertir la naturaleza en mercancía. No vemos a la naturaleza como productora de bienes fundamentales para la satisfacción de necesidades humanas, sino vemos a la naturaleza como el sitio del cual se extraen mercancías para incorporarla al mercado global. Y esto trae lo que Harvey señala, la acumulación y el despojo. Es un proceso de apropiación de materiales y de energías de la naturaleza que por la forma como se hace termina afectando, deteriorando, destruyendo la naturaleza y produciendo despojo y alteración en los derechos fundamentales de la población. Es esta categoría fundamental a tomar en cuenta desde la perspectiva de nuestra epidemiología crítica. Y el otro concepto es el de determinación social, que lamentablemente, atención, la salud pública tradicional la convierte en determinantes sociales. No es lo mismo determinación social de la salud-enfermedad que determinantes sociales de la salud y la enfermedad. La determinación es una categoría fundamental de la salud colectiva y de la epidemiología crítica, que entiende que la salud y la enfermedad no es un proceso exclusivamente biológico, sino que es sobre todo un proceso social e históricamente determinado. Pero ¿qué ha pasado con esta determinación social? Que la salud pública tradicional la reduce a determinantes sociales aislados, que asume esos determinantes sociales y los convierte en parte del discurso sanitario, pero los convierte en los viejos y tradicionales factores de riesgo. Y las políticas públicas siguen centradas no en la determinación social de la salud y de la enfermedad, sino en la atención a la enfermedad. Desde esa perspectiva, parte de la ruptura epistémica que estamos proponiendo con la epidemiología clásica, con la epidemiología tradicional, es el comprender
los determinantes desde la perspectiva de la determinación, desde la perspectiva de un proceso social e histórico que es el que determina la forma como se vive, la forma como se trabaja, la forma como se consume y por lo tanto la forma como se enferma y se muere. Vamos concluyendo. ¿Cuáles son los retos que tiene esta epidemiología crítica? Bueno, el primero es superar el reduccionismo empírico cuantitativista de la epidemiología clásica. No podemos seguir con esa epidemiología que lo que hace es contar enfermos y muertos, que lo que hace es analizar distribución y frecuencia. Tenemos que superar esa perspectiva reduccionista y pasar, como lo decíamos antes, a comprender la distribución desigual y la determinación, pero desde la perspectiva de comprenderla para transformar. El segundo reto de la epidemiología crítica es superar el predominio de esa lógica europeocentrista, antropocentrista de la epidemiología tradicional y de una epidemiología de transición que es la que nos propone en las organizaciones internacionales, particularmente la OMS, con los determinantes sociales. Es indispensable entonces buscar una nueva lógica, romper con la colonialidad del poder, romper con ese eurocentrismo, romper con ese anglocentrismo que, entre otras cosas, invisibiliza los conocimientos que se producen en Latinoamérica. Una de las críticas que nosotros hemos hecho a la Comisión de Determinantes Sociales de la OMS es que olvidó, no tomó en consideración la rica producción de la epidemiología crítica latinoamericana y utiliza fundamentalmente los conocimientos que se producen en Europa y en Norteamérica. Es necesario romper con esa lógica, romper con esa colonialidad del poder e incorporar en esta epidemiología crítica la intensa y rica producción latinoamericana en la materia. El tercer gran reto que tenemos, yo diría que este es fundamental, que es que la epidemiología crítica plantea no solo conocer para comprender la salud de la población, sino que implica comprender para transformar. Entendemos a la epidemiología crítica como un instrumento fundamental para el diseño de las políticas públicas en salud y para la evaluación de las políticas públicas en salud. La epidemiología crítica nos debe permitir diseñar estrategias adecuadas para la promoción, para la prevención y para el control, porque comprende la determinación y porque comprende la distribución desigual de la salud y la enfermedad. En ese sentido, asumimos que conocer para transformar. El cuarto reto que tenemos es desarrollar una perspectiva diferente de la relación entre los saberes académicos y los saberes populares. Por un lado, en la epidemiología tradicional va el conocimiento científico y por otro lado va el saber. Nosotros tenemos que propiciar un encuentro entre los conocimientos científicos académicos con los saberes populares, y ese encuentro es fundamental para la construcción de una nueva forma de entender la producción de conocimiento. Y por último, bueno, es el resumen. Tenemos que entender esta epidemiología crítica como una herramienta de emancipación y como una herramienta de transformación social. Termino agradeciéndoles a ustedes su atención y recordando en un minuto los elementos centrales de esta presentación. Primero, confrontar el reduccionismo de la epidemiología tradicional y convertir clase social, historia y territorio, las categorías fundamentales que nos permiten entender la salud y la enfermedad. Superar la epidemiología clásica de persona, tiempo y lugar para pasar a la epidemiología crítica de la persona entendida desde la perspectiva de la clase social, el tiempo entendido desde la perspectiva de la historia y el lugar entendido desde la perspectiva del territorio. Luego, incorporar las categorías de reproducción social, de determinación social y de metabolismo sociedad-naturaleza para hacer de la epidemiología
un instrumento real para la comprensión de la salud en la enfermedad de la población, pero sobre todo para su transformación, una epidemiología crítica para la emancipación, para la decolonización y para la transformación social. Muchísimas gracias. Adelante en este curso.